Queridos amigos, muy buenas noches. En este primer viernes de Cuaresma, llevando ya 3 días desde nuestro diario cuaresmal, desde nuestro itinerario cuaresmal, el diario de la esperanza, quiero con ustedes sintetizar esto que hemos ido trabajando para ir formando como peldaños, para ir formando etapas desde nuestra transformación. Debemos ser conscientes de que, como les he venido diciendo, es una transformación consciente y segura, definitiva. Que esta cuaresma sea un proceso de cambio real, que no sea una cuaresma más, que no sea una rutina más, que no sea esa cuaresma que vivimos porque es un tiempo litúrgico que nos propone la iglesia, o porque es un tiempo en el donde cambio en la cuaresma, pero llega la Pascua y ¿qué pasó con el cambio? No. Quiero que vayamos trabajando poco a poco y vayamos también sintetizando esos trabajos. Por eso, durante este itinerario cuaresmal, en este diario de la esperanza, les estaré acompañando en estos espacios o en estos momentos de enseñanza también, para ir sintetizando lo que vamos trabajando en nuestra reflexión. Por eso en este primer espacio quiero hablarles sobre lo que hemos ido trabajando en estos 3 días, desde el miércoles de ceniza hasta el día de hoy. Por eso he decidido trabajar en estos espacios por etapas, por peldaños, por así decirlo. Y es por eso que es por eso que el día de hoy quiero traerles esa síntesis de esos 3 primeros pasos que estamos llamados a seguir en nuestra conversión, en nuestra transformación. Y es por eso que he decidido llamar esta primera síntesis, este primer espacio de formación, Cuaresma, la escalera hacia la luz del amor. Quiero que trabajemos esta transformación como una escalera, en el que día a día, en el que los días de nuestras reflexiones son días en el que creamos un peldaño más y vamos formando una escalera para subir a la meta definitiva, que es ese corazón, esa apertura hacia Dios y hacia el prójimo dentro del plan de salvación del amado, a la luz del amor, que es la luz de la Pascua. La Cuaresma es un camino de transformación que nos lleva a vivir dentro del amor del amado. Es decir, la Cuaresma es un camino seguro, un camino paso a paso que nos lleva a vivir de corazón, dentro del corazón del amado. Es un camino, un paso a paso que nos lleva a vivir dentro del amor del amado. ¿Y cómo logramos ese amor? Abriendo nuestro corazón para lograr esa apertura a Dios y al prójimo. Viviendo en comunión con el plan de salvación del amado, con el plan del amor. No solo se trata de prácticas externas, sino de una conversión profunda que nos abre a Dios y al prójimo. Es un ascenso espiritual en el que cada peldaño nos prepara para el siguiente y juntos nos conducen a la plenitud del amor. Es decir, que no solo la Cuaresma es una rutina, no solo la Cuaresma es un tiempo litúrgico más, la Cuaresma es un proceso de conversión, es un camino que va dándose de forma ascendente
hacia el amado para entrar en plenitud con esa transformación que nos va a llevar a nuestro punto definitivo. No podemos saltarnos pasos ni quedarnos en uno solo. La verdadera conversión es un proceso donde cada peldaño se sostiene y todos nos llevan a la apertura total del corazón. Esto quiere decir que no podemos construir este proceso de transformación ni construir un peldaño sin haber construido el anterior. Es decir, no podemos pasar al peldaño del ayuno o de la renuncia sin haber tomado antes la decisión de que esta cuaresma no va a ser una rutina y sobre todo que no va a ser una rutina o un tiempo litúrgico más. No podemos construir el siguiente paso sin nosotros haber tomado una decisión de que queremos aperturarnos ante Dios y ante el prójimo. Tomar la decisión de que vamos a transformar nuestro corazón, de que vamos a abrir nuestro corazón, nuestra conciencia y nuestra mente, pero de una manera real, profunda y consciente para poder entrar al mensaje del amado. Entonces, en síntesis, la cuaresma es un camino donde vamos a ir trazando una escalera hacia el proceso de plenitud con el amado. Y para eso en estos 3 días hemos ido trabajando una serie de peldaños. Hemos construido nuestros primeros 5 peldaños de este proceso de cambio, de este proceso de transformación que nos va abriendo la conciencia y el corazón para una apertura más unida ante el corazón del amado. Es por eso que queremos trabajar en este proceso de cambio una serie de peldaños. Nuestro primer peldaño es decidir la transformación, apertura de la conciencia y del corazón. El primer paso en este camino es tomar la decisión de abrirnos. Sin apertura no hay transformación. Dios siempre está llamando, pero solo quien abre la puerta puede recibirlo. Es decir, que estas reflexiones que estamos llevando cada día, este diario cuaresmal, no es válido o no cobra un sentido si nosotros no tomamos la conciencia y la decisión consciente de abrir nuestra mente, de abrir nuestro corazón y hacer una transformación real. Iniciando esta cuaresma que iniciamos el miércoles de ceniza, iniciamos ese proceso de barrer con algo que nuestra vida no nos deja acercarnos al amado. Transformarlo de verdad, para que al momento que lleguemos a la noche santa de la resurrección, ya podamos haber subido al último peldaño de esta escalera y encontrarnos a la luz del amor, es decir, a la apertura de Dios y del prójimo, y tener una vida diferente, pero que no solo se quede en la cuaresma y en la Pascua, sino constantemente en nuestra vida diaria. Entonces, mis hermanos, debemos ser conscientes de que esto es un ascenso consciente y sincero. Esta apertura no solo es un acto intelectual, sino una apertura total de la conciencia para darnos cuenta de la necesidad del cambio y del corazón para dejarnos tocar por Dios y por la realidad de los demás. Es decir, esta apertura no es solo decir yo voy a abrir mi corazón, yo voy a abrir mi mente, porque es un tiempo litúrgico que así lo manda. No, es una apertura consciente de que queremos transformar nuestra vida para así llevar a plenitud nuestra transformación. Entender desde nuestro interior qué queremos cambiar, qué nos habla Dios que necesitamos cambiar, para así lograr tener una mente y un corazón de total apertura ante Dios y ante los demás. Apertura de la conciencia
es despertar a la verdad de nuestra vida, y nuestra verdad es el seguimiento de Cristo. Es decir, que si aceptamos el plan de salvación del Señor, es decir, el plan del amor, estamos tomando nuestra cruz y estamos despertando a la verdad de nuestra vida. Si seguimos a Cristo, estamos despertando a la verdad en nuestra vida. Por ende, ya hay un cambio y un primer proceso de transformación. Darnos cuenta de nuestras actitudes, de lo que nos aleja de Dios y del prójimo. Es mirar con sinceridad lo que hay en nuestro interior y permitir que la luz de Dios ilumine nuestras sombras. Es decir, que cuando seguimos a Jesús, miramos nuestro interior y podemos encontrar qué es lo que nos está fallando para así, en este tiempo cuaresmal, poderlo transformar y poder tener una conciencia hacia un nuevo despertar. Apertura del corazón es dar un paso más allá de la comprensión intelectual y dejarnos transformar. No basta con entender que debemos cambiar, necesitamos amar ese cambio y permitir que Dios lo realice en nosotros. Es decir, no podemos permitir que sea un cambio de dientes para afuera. Tenemos que ser conscientes de que amamos nuestro cambio, de que amamos nuestra transformación y que por medio de las reflexiones nos va dando una luz para que Dios nos vaya transformando para llegar a nuestro camino de plenitud. Cuando nuestra conciencia y nuestro corazón se abren, dejamos de vivir una fe mecánica o ritualista y comenzamos a vivir una fe auténtica, donde cada gesto y cada decisión nos llevan a Dios y a los demás. Esto quiere decir que cuando nuestra conciencia y nuestro corazón ya están abiertos, vivimos una fe comprometida, una fe donde el centro no es la piedad popular, donde el centro no es solamente el ritual, donde el centro está en la verdad y la verdad es Cristo. Entonces, si tenemos la conciencia abierta y el corazón sincero y abierto a dejarnos transformar por el Señor, podemos ponerlo como el centro de nuestra fe y así nuestras prácticas diarias se vuelven un complemento para que nuestra fe sea una fe más viva y más eficaz. Pero el centro de nuestra transformación debe ser el plan del amor, es decir, Jesucristo de Nazaret. Pregunta para el camino. ¿Estoy realmente abierto a que Dios transforme mi conciencia y mi corazón? Esta es la pregunta sintetizadora de este primer peldaño, de esta primera decisión. Debemos ser conscientes si estamos dispuestos o no a cambiar, si estamos dispuestos o no en estos 3 días que llevamos del diario de la esperanza, a dejarnos tocar por el Señor, a abrir la puerta a esa transformación para así llegar a la plenitud de nuestro proceso de transformación. Segundo peldaño, el ayuno, vaciar para llenar. Hay que tener muy en cuenta esto y hay que tener algo claro que es delicado. No es solamente ayunar de un alimento, no es solamente no comer carne en los días de vigilia. El ayuno es un ayuno espiritual. Ese es el verdadero ayuno y ese es el ayuno que tanto nos ha insistido el Papa Francisco. Un ayuno desde el espíritu, un ayuno desde el interior y ese es el ayuno que nos va a servir para la transformación. Cuando tomamos la decisión de transformarnos, nos damos cuenta de cuánto nos sobra y
cuánto nos estorba. No podemos llenarnos de Dios si estamos saturados de nosotros mismos. Es decir, mis hermanos, que no podemos dejar entrar a Dios si tenemos un corazón egoísta, si tenemos un corazón en el que solamente pensamos en nosotros, en el que solamente nos centramos en nuestras propias intenciones, en nuestras propias necesidades. Dios entra en el corazón que está vacío de lo que no es necesario, porque lo que nos está buscando Él es una apertura hacia Él y hacia el prójimo. El ayuno es el ejercicio de vaciar nuestra vida de lo innecesario para que Dios la llene de lo esencial. Es decir, mis hermanos, que el ayuno es esa necesidad que después de nosotros mismos tomar la decisión, no la vemos como una obligación, sino como una necesidad de poder soltarnos de lo que no nos sirve para ese proceso de transformación. El ayuno no es solo una práctica de abstinencia, sino un acto de libertad interior. No ayunamos para sufrir, sino para liberarnos de lo que nos esclaviza. Ayunar es renunciar a lo que nos impide amar, no solo comida o comodidades, sino actitudes egoístas, distracciones innecesarias, rencores o preocupaciones vanas. Ayunar es aprender a depender de Dios. Cuando dejamos un espacio vacío, Él lo llena con su presencia. Si abrimos la conciencia y el corazón, el ayuno se convierte en una forma concreta de purificación. Nos vaciamos de nosotros mismos para llenarnos de Dios y de su amor. Es decir, mis hermanos, que el ayuno es esa necesidad de morir para el mundo y nacer para Dios. Ese es el verdadero significado del ayuno, morir para el mundo y nacer para Dios. Ahora preguntémonos, ¿de qué necesito desprenderme para hacer espacio a Dios y a los demás? Miremos, mis hermanos, en este momento cuál es el ruido que hay en nuestro corazón, cuál es el ruido que hay en nuestra mente que no nos deja acercarnos a Dios y a los demás. Tercer peldaño, la caridad, amar con obras. El ayuno verdadero no nos encierra en nosotros mismos, sino que nos impulsa a los demás. Si no nos desprendemos de algo, si nos desprendemos de algo, es para compartirlo con los demás. Si nos vaciamos de egoísmo, es para llenarnos de amor. Es decir, que el ayuno es la forma en la que nuestro corazón empieza a aperturarse a los demás. Por medio de la decisión que tomamos, nos abrimos a Dios y por medio del ayuno nos abrimos a los demás. Y ahí encontramos el verdadero sentido de la caridad. No es solamente hacer una obra, es la fraternidad. La caridad no es solo un acto puntual de ayuda, sino un estilo de vida basado en el amor desinteresado. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos concretamente a quienes nos rodean, porque Dios está en la misericordia del hermano. Si queremos ver el rostro de Dios, debemos ver primero el rostro de nuestro hermano. La caridad es aprender a ver al otro. Muchas veces pasamos por la vida sin notar el sufrimiento de los demás. La Cuaresma nos invita a abrir los ojos y el corazón. La caridad es dar lo mejor de nosotros, no solo cosas materiales, sino tiempo, escucha, paciencia, ternura y perdón. Si hemos ayunado bien, nuestra caridad no será solo un gesto superficial, sino un amor verdadero que nace de un corazón renovado. Hermanos, nuestra caridad no es solamente llevar un mercado a la iglesia. Nuestra caridad no es solamente darle ropa a los pobres. Nuestra caridad debe ir centrada en la fraternidad, centrada en el amor, mejor dicho. Miren que todo nuestro plan se ha ido trazando en una manera muy única y muy sencilla.
el plan de salvación de Jesús, el amor. Ahora entonces preguntémonos, ¿cómo puedo amar de forma más generosa y sincera? Miremos qué necesita nuestro corazón para amar de una forma sincera, de una forma noble, de una forma fraterna. Cuarto peldaño, tomar la cruz, aceptar el plan de amor de Dios. La cruz es el signo del amor más grande. Miren, hermanos, la cruz no puede ser vista como un arma, como un signo de muerte. La cruz debe ser vista como el signo de vencimiento de las tinieblas sobre la muerte, porque Cristo no se quedó en la cruz. Cristo resucitó y ahí se trazó el plan de salvación, el amor. Por eso la cruz es el símbolo del amor. Por eso abrazar la cruz o tomar la cruz es aceptar el plan de Dios, aceptar el amor. Pero tomar la cruz no significa vivir en sufrimiento o resignación, sino aceptar con amor el plan de Dios en nuestra vida. Tomar la cruz significa, mis hermanos, decirle al Señor, Señor, mi vida tiene propósito dentro de tu corazón. Es unirnos de corazón a corazón con el Señor. Jesús abrazó la cruz porque sabía que en ella se cumplía la voluntad del Padre. No era solo un sacrificio, sino la máxima expresión del amor. Nosotros, al tomar nuestra cruz, aprendemos a confiar en Dios y en su amor, incluso cuando el camino es difícil. Si sabemos cuál es el verdadero significado de todo este caminar que hemos trazado desde tomar la decisión hasta la caridad, sabemos que tomar la cruz es aceptar todo esto con amor y por amor. Tomar la cruz es aceptar que nuestra vida tiene un propósito. No estamos aquí por casualidad. Dios tiene un plan de amor para cada uno. Es decir, desde nuestra concepción, Dios ya sabe que sembró la semilla del amor en nosotros. Solo que desde nuestro nacimiento, por el pecado original, nuestra conciencia se cierra muchas veces y se corrompe. Pero esta cuaresma es para eso. Este diario de la esperanza es para eso. Para abrir nuestra mente y nuestro corazón a dejarnos cultivar ese propósito. Tomar la cruz es confiar en Dios en medio de las dificultades. No es buscar el dolor, sino aprender a vivirlo desde el amor y la esperanza. Tomar la cruz es aceptar que nuestra vida no siempre va a estar en nuestra voluntad, pero sí siempre va a estar dentro de la voluntad de Dios. Por eso, mis hermanos, quiero que entiendan una cosa. Amar depende de una decisión. Amar no es un sentimiento, amar es una decisión. Cuando yo decido amar es porque mi corazón está abierto y mi mente está abierta dentro y en la misma línea del plan salvífico de Jesús. Si hemos vivido bien los peldaños anteriores, esta no será una carga, sino una respuesta amorosa a la invitación de Dios. Mis hermanos, aquí en este cuarto peldaño estamos centrándonos en este camino en este centro del camino cuaresmal. Si hemos seguido conscientemente y abiertos los peldaños anteriores, la respuesta al seguimiento de Jesús se va a hacer porque así lo decidimos y porque así lo necesita nuestra vida. Por eso debemos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a confiar en el amor de Dios aun cuando el camino sea difícil? Mis hermanos, miremos qué estamos dispuestos en este camino de esperanza. Miremos en qué estamos dispuestos a confiarle a Dios. Miremos si realmente nuestro corazón y nuestra mente están realmente abiertas para Dios o para nosotros mismos. Último peldaño.
La conversión como apertura total. La Cuaresma no es un simple ciclo litúrgico, sino un camino real de transformación. Sabemos que hemos llegado al último peldaño cuando nuestra conversión nos lleva a una apertura total a Dios y al prójimo. Hermanos, sabemos que cumplimos con conciencia este diario de la esperanza cuando al momento de terminar la Cuaresma tomamos por decisión abrirnos más a Dios, más a su plan y abiertos más al prójimo. Cuando sabemos que nuestro prójimo no es solamente con el que vivo, no es solamente mi amigo, no es solamente mi familiar, que nuestro prójimo es todo aquel que nos rodea. Ese es el signo más claro de que hemos subido la escalera, cuando ya no vivimos para nosotros mismos, sino dentro del amor del amado. Subimos la escalera cuando nos damos cuenta que ya no somos nosotros mismos los que somos los dueños de nuestra vida, de nuestras acciones, sino que es el mismo amor que viene del amado. La conversión no es un cambio temporal, sino un nuevo modo de vivir. Ya no volvemos atrás, sino que nos mantenemos en la luz del amor de Dios. La apertura total es el signo de una transformación verdadera. Si nuestra Cuaresma nos ha llevado a vivir más abiertos, más generosos, más confiados en Dios, entonces ha dado fruto. Esa transformación, como les digo, no puede ser una transformación ritual, no puede ser una transformación vana. Si al finalizar nuestra Cuaresma hemos cambiado nuestra vida, es porque hemos hecho el trabajo a conciencia y porque verdaderamente la Cuaresma ha cobrado un sentido. Preguntémonos pues para este camino. ¿Estoy viviendo esta Cuaresma como un camino real de apertura y de amor? Esa es la pregunta más importante, amigos. ¿Queremos vivir esta Cuaresma como un ritual o como un proceso en el que me dejo abrazar por el Maestro? Subir hasta la luz del amor. Cada peldaño nos ha llevado más cerca de la meta. Si no decidimos transformarnos, nada cambiará. Si no ayunamos de lo que nos impida crecer, seguiremos llenos de cosas innecesarias. Si no vivimos la caridad, nuestra fe será solo una idea y no una realidad. Si no aceptamos la cruz, nos resistiremos al plan de Dios y no llegaremos a la Pascua renovados. Hermanos, si no tomamos la conciencia de que esta Cuaresma es un proceso de cambio y un proceso de conversión a conciencia, no ha valido la pena y no lo vamos a notar, porque primero debemos ser sinceros con nosotros mismos si realmente estamos dispuestos a que Dios sea el que nos guíe en nuestro día a día. Pero cuando hemos recorrido este camino con apertura y amor, llegamos a la verdadera conversión, un corazón abierto y entregado que vive dentro del amor del amado. Mis hermanos, si hacemos a conciencia esta transformación, podemos darnos cuenta de que podemos tener una apertura hacia Dios y hacia el prójimo. Y ahí es donde podemos realmente vivir en amor por amor. Que esta Cuaresma no sea solo un tiempo más en el calendario, sino un verdadero ascenso hacia la luz del amor, donde encontraremos la plenitud de la vida en Dios. Mis queridos amigos, que esta Cuaresma sea un tiempo de reflexión, renovación y transformación. Que este espacio de aprendizaje, que este espacio de síntesis les haya traído realmente una verdadera enseñanza de cómo vamos a ir trabajando nuestro diario de esperanza día a día. Los dejo con mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.